Fórmula del misterio. Pues es lunes, queridos amigos. ¿Y cómo están ustedes? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O martes? ¿O miércoles? O miércoles. Es momento Pero- de escuchar este podcast, eso sí. Pero bueno, estamos ya en el transcurso de la semana y es nuestro siguiente episodio después del pasado, ¿no? Así es. Entonces, Y antes pues, del ¿cómo siguiente. ¿cómo están mis queridos amigos del misterio? No les pregunto a ustedes, les pregunto a todos los millones que nos ven. Yo soy Edgardo Morones y este es un episodio más de Fórmula del Misterio. Ahora sí saludo a mis compañeros de micrófonos, mi querido emperador Charlie Pérez del Misterio. ¿Qué pasó, Edgardo? Es un placer saludarte el día de hoy y a toda la comunidad del misterio también. ¿Cómo les va? Qué gusto. Y, por supuesto, al pequeño guerrero del misterio, conocido en los bajos fondos como JC. ¿Qué pasó, mi querido Edgardo? Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Es lunes y luego el bullying, caramba. ¿O no? ¿O martes? ¿O es martes? ¿O no? Pero bueno, O miércoles. También hay que decir que la gente de digitales está... Yo siempre los voy a defender. Yo sé que están de arriba No, para abajo claro, y ahora claro. con esta época en este país donde hay cierto proceso electoral, no iniciado, pero siempre mencionado, pues están como locos, ¿no? Pero no hables de política bueno. aquí en este No, espacio, por nada favor, más. JC. No, a lo te que me desvíes, refiero, no te desvíes. a lo que me refiero es que la gente luego tarda un poco en subir este bonito podcast, pero porque Un está... abrazo al gran Aldo, en- un abrazo, porque sí en están friega. topados de Sí. A chamba. propósito de procesos electorales, yo voy a decir una cosa y el que entendió, entendió. A ver. Arriba la máquina celeste de Cruz Azul. mm, Ahí ustedes sabrán decodificar este mensaje subliminal que acabo de Encriptado. mandar. no, ¿No? pues está bien encriptado. Muy encriptados. Y arriba la máquina. Arriba Cruz Azul. Muy bien. Y ya, eso fue Bueno, todo. Habrá y gente que se lo después de- entienda. Y si usted entendió el mensaje, aquí abajo escriban, por favor. Yo sí entendí el mensaje. Y digan Bueno. que quise decir, ¿no? Arriba Cruz Azul. y después Va. de este enigma. que nos plantea- Repito. A propósito del proceso electoral, yo voy a decir arriba la máquina de Cruz Azul. Entonces ahí, busquen la relación, eso es todo. Yo ya lo descifré, mi querido Charlie, pero... No lo digas, bueno, no lo digas. no lo diremos. Sí, este es otro programa. Aquí no se habla de eso. Vamos a dejar- Aquí se vamos a habla dejarlo ahí en el limbo. de ovnis, de extraterrestres, de hombres lobo, de reptilianos, de hombres polilla, de todo ese tipo de cosas. Y de Precisamente, Satanás. mi querido Y de JC. Satanás. Después de este acertijo que nos deja en el aire, mi querido Charlie, vamos Porque Acertijo Charlie es el hoy. acertijo. El acertijo es un misterio, entonces descifren el misterio. Vamos al tema de hoy. Y nuestro tema de hoy, pues, es para poner los pelos de punta, porque hoy, ni más ni menos, vamos a hablar de satanismo. Entonces, yo sé que, pues, es como de los temas favoritos, ¿no? De mi querido Charlie, el satanismo, que Ajá, sí. lo disfruta, ¿no? Sí, ajá. Sobre todo para, pues, creo que vive solo Charlie, entonces yo creo que va a escuchar un poquito de ruidos en la noche y va a sentir que alguien Sí, le toca de las noche. piernas. Exactamente. Oigan, bueno, es un tema, pues sí, evidentemente complejo, no lo vamos a desmenuzar al 100%, vamos a platicarlo, pero ya hemos hablado aquí de demonios, de posesiones, de brujería, etcétera, etcétera, y esto lo menciono porque sí es un tema que toca varios puntos de esto, ¿no? Se interconecta. El satanismo, pues igual yo creo que muchas cosas, muchas religiones o algunos otros misterios se remonta y se pierde en la noche de los tiempos. Debe de venir de los asirios, babilonios, etcétera, etcétera, aunque ha tenido su auge en la época moderna, ¿no? Que es donde hemos sabido al respecto de estas cuestiones y que ha causado cierto como escozor en las sociedades. Durante gran parte de la historia de la Iglesia Católica, pues las acusaciones de prácticas satánicas sobre diversos grupos han sido comunes. Durante la Edad Media, pues ni qué decir, ¿no? La cacería de brujas, las acusaciones por parte de la Santa Inquisición, de la cual también ya hablamos.
directamente ligada con la iglesia. Incluso, por ejemplo, a los caballeros templarios y a los cátaros se les acusó en su momento de realizar rituales satánicos, y con ese pretexto los persiguieron y les dieron caza para extinguir estas dos órdenes o sociedades secretas. Pero ya en la época moderna hay ahí como un claro parteaguas, donde la religión comienza en 1966, la religión satánica, fundada en Estados Unidos por Anton LaVey. Y de ahí para acá tenemos muchas corrientes que se han ido disgregando. Entonces es complejo porque el satanismo pues se asocia al diablo, a brujas, a rituales, a la religión misma, ¿no? Hay satanistas, por ejemplo, que consideran el satanismo no como directamente ligado con el diablo, sino como una filosofía de vida, como una forma de ver, una visión del mundo, más conectado con lo natural, con las fuerzas naturales, espirituales. Y hay quien sí lo trabaja directamente con la figura que entendemos como Satán. Hay quien los practica individualmente, hay quien lo practica en grupo. Entonces hay muchas disgregaciones, ¿no? Que no vamos a alcanzar a abarcar, pero ese es el tema, el satanismo, y lo tenemos satanizado, curiosamente, en la época moderna. Le tenemos cierto resquemor, ¿no, mi querido Charlie? Sí, por supuesto, es un tema complicado de tocar, de digerir, y sí hay que tratarlo con pincitas porque, pues, se asocia al mal, desde luego, ¿no? Entonces, en esta dualidad universal en la que si existe el bien, existe el mal, si existe la luz, existe la oscuridad, pues evidentemente muchísima gente se va del lado del bien, entre comillas, pero es una práctica milenaria en realidad, que ha venido, no sé, quizá malentendiéndose de alguna manera. Habría que estudiarla bien, que saber exactamente a qué se refiere, porque muchos satanistas defienden el culto como no malo, como no como una parte que no está tan peleada con la luz y con el bien y con ese tipo de cosas, ¿no? Lo defienden demasiado, y te digo, hoy vamos a tratar de desmenuzar y de meternos a fondo, o a lo mejor no tanto, en este tipo de prácticas, qué son y más o menos por qué, con qué objeto, para qué, etcétera, etcétera. Al final, nosotros aquí no estamos para juzgar, estamos para dar información. Cada quien es libre de hacer y de creer y de tener las prácticas que se les ocurran, y pues bueno, de eso se trata la libertad de pensamiento y de religión, ¿no? Y es que precisamente está conectado, está constituido como una religión en algunos casos. Entonces ahí también es donde entra la confusión, porque es una religión tal cual. De hecho, estaba hasta cierto punto y hasta cierta fecha estaba permitida. Fue la legislación, por ejemplo, antibrujería, la ley británica, en 1735, la Witchcraft Act, que fue revocada esta religión, el satanismo, en 1951. Entonces, si alguien es satánico, por ejemplo, pero no hace el mal, si es una práctica personal, no puedes prohibirle, creo yo, su forma de pensar y sus creencias, ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, el satanismo tiene dos grandes vertientes, que son el satanismo tradicional o teísta y el satanismo ateísta. Los primeros, los teístas, por ejemplo, veneran a Satán como un dios supernatural. Y por el contrario, los satánicos ateos se consideran pues ateos, que no creen en un dios, y veneran a Satán simplemente como un símbolo de los rasgos de los seres humanos. Entonces,
Ahí tenemos una gran diferencia. Y han surgido escuelas y corrientes como en todo el quehacer humano, ¿no? Por ejemplo, existe el luciferismo, que son diversas tradiciones ocultistas y religiosas que analizan la figura de Lucifer como representación simbólica, fíjate, de la sabiduría y el conocimiento ocultos. O sea, digamos que el ocultismo el esoterismo es como una puerta de entrada que te podría llevar al satanismo, entre muchos otros caminos, o te podría llevar a otras cuestiones, porque también tenemos sociedades secretas como los teosofistas de Madame Blavatsky, ¿no? O muchas otras corrientes. Ahora en la modernidad, por ejemplo, también la Wicca, que estuvo muy en boga en ciertos años, y seguro todo mundo ha escuchado hablar de la Wicca. También se desprende un poco de esto, ¿no? Pues sí, pero mira, también digo, así como bien lo dijo Charlie, y pues tú excelentemente bien dicho, mi querido Edgardo, no hay como una definición clara de qué es el satanismo, porque está todo ligado en algún punto, aunque tiene muchas aristas, como bien lo dirías tú, llegan en un punto que se juntan, que se tocan. O sea, porque hay gente que dice que es religión, hay gente que no, pero al final de cuentas puede ser también una corriente filosófica o una ideología, que no significa que estás haciendo mal a la gente, sino es tu forma de pensar. O sea, por eso es ese tipo de diversidad de enfoques. Se le pueden conocer al satanismo como muchas cosas. También puedes hablar de satanismo y a veces te puedes referir a personas, grupos o movimientos que de alguna forma u otra pues están estructurados o organizados, practican algún tipo de culto, puedes hacer referencia a aspectos como teológicos, antropológicos, psicológicos, inclusive jurídicos, sociológicos. O sea, el satanismo no solo es el hacer el mal, sino es pensar como distinto, una corriente alterna, y también te da una perspectiva diferente de cómo nos han educado. O sea, nosotros asociamos, o la mayoría de la gente, eres satánico, ¿no? Y pues dices, es malo, ¿no? Pero pues hay gente que... Sí, porque, evidentemente no, el nombre... ¿no? Inmediata e irremediablemente nos remite a Satán, pero también hay que recordar que hay muchos estudios que dicen que esta figura adversaria de Dios, Satán, Lucifer, etcétera, etcétera, pues fue creada por la religión católica para infundir miedo y para controlar. Cosa que no es tan descabellada, ¿no? Sí, exacto, no es descabellada para nada en absoluto, pero también hay que recordar que los demonios o el mal existe en muchas religiones antiguas de tiempos inmemorables, como los antiguos egipcios, los sumerios, los babilonios, etcétera, etcétera, y creían en demonios, en fuerzas sobrenaturales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que meterse a estudiar. Pero sí, el problema yo creo que empieza cuando se separa y empiezan a surgir corrientes que van distorsionando la fuente original, primero. Y segundo, cuando se convierten ya en instituciones. Cuando tienes, por ejemplo, ya una iglesia satánica, cuando se reúnen grupos, cuando hacen rituales, y que muchas personas que a lo mejor ya traen algún chip mal en la cabeza pueden malinterpretarlo, como le pasa a lo mejor a los musulmanes, ¿no? Que interpretan mal el Corán, y es cuando terminan en el terrorismo. Puedes tener también seguidores o fieles del satanismo que lo entienden mal, algo les hace clic en la cabeza y hacen cosas que pues quizá no corresponden con esa corriente, ¿no? Pero entonces cuando ya lo tienes institucionalizado, masificado y con una organización, una jerarquía, un organigrama, pues entonces también las instituciones gubernamentales y las religiosas dicen, cuidado,
qué está pasando aquí, ¿no? Creo que ahí es donde empieza un poco el tema. Sí, y hay, como dices, organizaciones, instituciones, órdenes, ¿no? Hay muchas órdenes por ahí de muchos tipos. Yo quiero mencionar nada más una, la Orden de los 9 Ángulos, la ONA. También es muy famosa. Pretende ser una organización satánica secreta que se menciona en muchos libros que exponen a detalle el satanismo fascista. Mira. En un principio se trataba de una organización de la Wicca, se formó en el Reino Unido junto a otros grupos asociados en los 60s, esto es bien interesante, en los 60s, y adquirió importancia durante las décadas de los 80s y los 90s. Actualmente se cree que la ONA, la Orden de los 9 Ángulos, ha vuelto a ser una organización totalmente clandestina al haber completado ya su misión de divulgar su obra. Entonces, pues bueno, ahí están. A mí me llama muchísimo la atención el asunto sesentero. Sí. Aquí quiero yo llevar la conversación, salvo su mejor opinión. Venga. Al satanismo en el rock, ¿no? Por supuesto, sí. por supuesto. Ese que no podía faltar, caramba. Ese asunto de los grupos que ustedes me digan, los más famosos, empezando por Elvis Presley, ¿no? Elvis Presley era a finales de los 50 un demonio bailando, moviendo las caderas de una forma sumamente extraña, rara, que solamente Satanás podía hacer que se moviera las caderas de esa forma. Y si nos vamos más atrás en la música, pues bueno, tenemos al guitarrista Robert Johnson. Robert Johnson, exactamente, que hizo un pacto con el diablo y murió a los 27 años, ¿no? Porque pues, del Club de los 27. Que fue el primer miembro del Club de los 27, mi Robert Johnson, que le vendió su alma al diablo. Lo hizo un guitarrista muy famoso, muy virtuoso, y después de un rato pues, le cobró la afrenta. Pero bueno, ya en los 60s hay que hablar de sus satánicas majestades. No sé si por supuesto si les suena el término, ¿no? Que se llaman así, se les llama así a los Rolling Stones porque así se llamaba el disco que grabaron justamente en el 67, ¿no? Y de ahí se desprende el clásico. No, y por la misma razón que comentabas de Robert Johnson, porque se dice que hicieron un pacto con el diablo, nada más que a ellos todavía no llega a cobrarles. Todavía sí, no. Pues ellos parecen chavitos. Se la cobró a Brian May, no, no, ¿cómo se llama el que Charlie. se fue? A Charlie Watts. Charlie Watts. No, pero ay. Aquí, mano. A Jimi Hendrix. No, a Brian, Brian Jones. Brian Jones, que era uno de los líderes de los Rolling Stones. Sí. Terminó ahogado en una alberca después de un pasón, que es además, pues bueno, fundador de los Rolling Stones, que se dice que lo mataron entre el diablo, Mick Jagger y Keith Richards, ¿no? Eso es lo que se dice. Entonces, porque aparte también decían que él era como el compositor casi de todo, de toda la música. Sí. ¿No? Y que lo tenían, le tenían mucha envidia porque era el talentoso del grupo, ¿no? Ya ves, por eso nunca hay que ser el talentoso. Y es el primero que matan. Es otro miembro del Club de los 27 también, por cierto. Pero bueno, decía yo que de ese álbum se desprende el clásico Simpatía por el Diablo. Ajá. ¿No? Que es un tema muy, muy famoso, que me gusta muchísimo además con los Rolling Stones, aunque no me desagrada en lo absoluto con el grupo favorito de JC, que es el mejor de todos los tiempos, disculpa. Guns N' Roses hizo una gran versión de Simpatía por el Diablo, por ahí escúchenla, aquí no la podemos poner, pero es una gran Después canción. Les voy a hacer un programa de Guns N' Roses para que se den un quemón. Estaría increíble, la verdad increíble. Sonaría muy bonito, eso sí. Lo único que sí es que no podríamos poner canciones. Poner música, exacto. Es correcto, ¿no? Ya no podemos, oye, JC, ya no podemos hacer esos programas musicales sobre el sol. No, bueno, gracias a Dios ya no. Bueno, qué desgracia. Hablando en serio, no me refiero al sol, pero les podemos decir a nuestros amigos del misterio que nos ven en YouTube que habrá un episodio que solamente lo pueden oír en podcast. Es correcto. En el podcast sí les podemos poner musiquita, así que si se quieren aventar, yo les voy a hacer el comercial. Si se quieren aventar 2 horas de Luis Miguel descritas por Charlie, escuchen ese podcast. 2 horas hablando de Luis Miguel o 1 y defendiéndolo a
A capa y espada. Capa y espada. Una y media hablando de Elvis, también hay que decirlo. Sí, bueno, pero es que Elvis es más universal. Luis Miguel es más local, es más también de este lado. El de Elvis también estuvo muy maravilloso, la verdad, nos quedó claro, bonito. Pero mira, bueno, regresando a ese, pero yo creo que es distinto. O sea, una cosa es adorar al diablo y otra cosa es como el satanismo. Eso, o sea, eso yo creo que hay debe una cierta distinción, pero también debe de haber una diferencia. ¿No? Ajá, claro. ¿No? Claro. Una cosa es el diablo. Es lo mismo que pasa con la brujería, compañeros. Sí, pero también se dice que estos artistas eran satánicos, que son satánicos, ¿no? Sí. No, y de muchos otros se dice. Los Beatles también, y hay muchos otros. Ahora, tú estás hablando, Charlie, Black Sabbath. Ejemplo, exacto, era lo que te iba a decir. Tú estás hablando hasta ahorita, de músicos que se cree que hicieron un pacto con el diablo. Así es. Pero hay ya, en la época moderna, grupos, sobre todo de black metal, que abiertamente su concepto es satánico y que sus shows son satánicos, que sus letras son satánicas. Pero fíjate, mi Edgardo, yo creo que actualmente ellos lo hacen más, o sea, este tipo de grupos de los que estás hablando, creo que lo hacen más por el merchandise, por el totalmente. Que soy satánico, que no sé qué. Pero fíjate, últimamente han salido algunos videos y lo ponen como esa cuestión de cuando hay comerciales sin que digas que es comercial, es como tu película, la que tienes atrás, Pulp Fiction. Tu cuadro está ahí implícito, ¿no? Hay unos videos y ustedes no me dejarán mentir. Por ejemplo, cuando vino aquí a la Ciudad de México la Motomami, ¿qué hicieron con la Motomami? Pues resulta que la M era como un diablo, como un demonio. O sea, no tanto el diablo, como un demonio, las fotos, la letra, la tipografía, la vestimenta de esta chava. Y hay otro de que ha salido mucho, un culto, no sé si lo has visto, de esta cantante que va a venir, una güerita, se llama Taylor Swift. Y hay un performance en su escenario donde es el culto a Satán. Eso está ahí, yo no lo inventé. Para la gente que es fan o es hater, yo no lo inventé, está ahí. Hay un pequeño ranking de famosos modernos actuales que son acusados de satánicos. Espérame, antes de que digas eso, porque si no se nos va a ir el hilo, lo que dice JC y ahorita vas con eso. Es que me iba a ligar con lo de JC, no, sí, pero adelante. Yo también, y creo que se puede ligar bien con lo tuyo. Aquí metemos no se peleen, líguense. Lo que dices tú, JC, del asunto del merchandising, ¿no? Aquí tengo algo interesante. Todos los músicos de Black Sabbath éramos cristianos, dijo hace poquito Geezer Butler, pero no estábamos interesados en hablar de las cosas buenas del mundo, que era justo lo que hacían todos los demás. Nosotros queríamos introducir un poco de realidad en la música y ya. Esto pasaba totalmente desapercibido por los fans, pero sobre todo para muchos cristianos. Y luego dicen, en casa debo tener 25 Biblias o más que me mandaban con versículos subrayados que tenía que leer, dice Ozzy Osbourne. Cuando otro medio de comunicación le preguntó a Geezer Butler si conserva alguna creencia espiritual todavía, él dijo que no, que en lo absoluto vives, mueres y se acabó. Entonces, pues todo es un asunto de mercadotecnia, como dice JC, ¿no? A lo mejor lo hacen no convencidos, lo hacen pues para vender discos, ¿no? O sea, yo dudo que la Rosalía sea satánica, pero pues la M de Motomami pues trae cuernitos. Ajá. Se ve bonito. Sí, de hecho la mayoría yo creo que no son satánicos. Lo que pasa es que es diferente cuando estos lo vociferan abierta o explícitamente. Ajá. Y personajes como Motomami ella no se declara satánica, pero entonces surgen los conspiranoicos que empiezan a ver los símbolos y las cosas y dicen aquí, allá, esto, lo otro. Y entonces hablaba yo, por ejemplo, del ranking. Ajá. Y justamente la que encabeza ese ranking es Taylor Swift, que fue relacionada, fíjate nada más con quién, con Sina LaVey, que es la hija del fundador de la iglesia satánica de la que hablábamos en la antigüedad, ¿no? Bueno, en el pasado. Y los músicos estos de los que hablábamos en los 60s y 70s eran
todos fans de Aleister Crowley, ¿no? Ahorita lo mencionamos también porque no se puede hablar de satanismo sin hablar de Aleister Crowley, ¿no? Fíjate, por ejemplo, otra teoría conspiranoica dice que algunos creen que el enfrentamiento que tuvo Kanye West con Taylor Swift no tiene nada que ver con el ego, sino que se debe a que el marido, ahora ex marido de Kim Kardashian, es un enviado de Dios para luchar contra la diabólica Taylor. Ay, no, hombre, ese no. Ok, síguele. ¿Te parece descabellado? Sí. Ahí te va otra. Beyoncé también ha sido considerada satánica. Y una de las teorías de conspiración acusa su relación con los Illuminati desde que dio a conocer el nombre de su hija, que se llama Blue Ivy, es decir, Hiedra Azul traducido al español. Pero no solo eso, sino que las investigaciones de los conspiranoicos llevaron a estos a la conclusión de que Blue, el nombre de Blue, es un acrónimo de Born Living Under Evil, es decir, nacida viviendo bajo el mal. Y Ivy sería de Illuminatis Very Youngest, la más joven de los Illuminati, o Illuminatis Victorious Youth, o sea, la juventud victoriosa de los Illuminati. Oye, y también no podemos dejar a un lado a Madonna, ¿no? Que también últimamente ha estado en boca de todos por cuestiones de salud. Está enfermita, Madonna, déjala en paz. No, pero también dicen que en sus shows hacen como ese tipo de rituales, ¿sabes? A mí a lo mejor voy a decir una tontería, ¿no? Pero vieron la película Entrevista con un vampiro, sí, donde Antonio Banderas está en el teatro haciendo esa obra, en esa puesta en escena con la chava, y que de repente llegan todos los demás vampiros y se la comen enfrente de todos. Ajá. O sea, ese tipo de performance, siento que algunos artistas actualmente hacen ese tipo de cosas. Obviamente no se comen a nadie, pero es como un culto y enfrente de todos. Sí, eso a mí me parece extraño. El problema es que no lo dicen abiertamente. Entonces, si tú ves un show de ese tipo, hay gente que se pregunta, ¿por qué ponen, por ejemplo, por poner un ejemplo, un pentagrama? ¿Por qué sale un pentagrama en el show si no son satánicos? Claro. ¿O por qué las velas? ¿O por qué estas túnicas? Por merchandising, como dice JC. Porque aparte no es tan necesario, ¿no? De repente por ahí hay simbologías que sí han estado escondidas y que sí llevan una doble intención, sobre todo, por ejemplo, también de las marcas empresariales, grandes marcas de productos, ¿no? Comerciales, y los artistas también, evidentemente Hollywood, también las películas han tenido han sido muy tendenciosas en algunos aspectos, sobre todo, por ejemplo, patrióticos, ¿no? Se dice que en toda película norteamericana tiene que salir por lo menos una vez la bandera norteamericana, que es un requisito. Claro, es como esa cuestión de por qué casi siempre, y sin hacer comercial, por qué casi siempre los buenos utilizan el teléfono de la manzanita. Fíjate, o sea, ningún malo en ninguna película casi utiliza el teléfono de la manzanita, utilizan otros. Sí. Bueno, o sea, ese es el problema. Es una onda como inconsciente que la van metiendo. Por eso los artistas, según lo que hemos hablado y hemos visto, así como en las películas, ¿no? Con esta cuestión de los ovnis, de los extraterrestres, es que van metiendo este tipo de simbología sin que te des cuenta. Como dicen por ahí, te la dejan caer sin que te des cuenta, ¿no? O sea, con ese tipo de cosas que a lo mejor te llevan, van normalizando lo que no era normal. Y el problema también, lo que nos lleva también a ese punto interesante de los artistas que mencionan, es que no solo es en el mundo del espectáculo, en la vida real también existe esa separación o esa parafernalia. Hay gente que supuestamente se asume y se dice satanista y hace rituales y todo este rollo, pero realmente no creen nada. Simplemente le llama la atención
los símbolos, toda la parafernalia, todos los rituales que están alrededor de esto, como bien se dice, por ejemplo, en la película de La Novena Puerta, ¿se acuerdan? Con Johnny Depp, que la chava, la señora que roba el libro y que tiene todo un culto y una secta, los ponen como payasos cuando llega el otro, que es el investigador Balkan, realmente, que él sí ha estudiado, es adorador del diablo y quiere hacer un ritual para contactar con él, y les dice, ustedes son bufones, ¿no? No saben nada del Señor de las Tinieblas. Y entonces ahí también tenemos esta división de gente que sabe qué onda y gente que no. Igual los dark, por ejemplo, los darketos, te puedes vestir, se visten todos de negros y usan parafernalia y media y no saben de dónde viene esa corriente, ni han leído a Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Sí, pero todo tiene que ver digo, también hay teorías de la conspiración muy jaladas de los pelos, ¿no? Yo no me quiero ir sin referirme a Lucía Méndez y el extraño retorno de Diana Salazar. Yo te lo traía, fíjate. El escandalazo que se armó allá a finales de los 80s porque Lucía Méndez era narcosatánica, porque en su telenovela se le ponían los ojos verdes y se ponía loca y no sé qué, ¿no? Y porque cantaba, es un alma en pena que va arrastrando cadenas que condenas, ¿no? Entonces la atacaron a Lucía Méndez y atacaron a Juan Gabriel. Pero no nada más a ellos. No, digo, estoy empezando por algo, y a Juan Gabriel porque compuso la canción de Un alma en pena. Entonces, pues ya eran satánicos, ya eran adoradores de Satanás, y se hizo un escandalazo por todos lados, ¿no? Recuerdo el periódico Pasquín, revista, o como le quieran llamar, La Alarma, ¿no? Las cabezas que salían en aquel entonces Eran un gran periódico. Esos periódicos que los tienes que agarrar así con 2 dedos. Sí, porque chorrean, porque ¿no? salpican. Entonces... Pero eran muy buenos. Eran tremendos, ¿no? Entonces, bueno, Lucía Méndez la sufrió de ese lado, y yo dudo mucho que Lucía Méndez haya sido satánica en algún momento de su vida, y Juan Gabriel menos, ¿no? Es cuando se puso de moda aquello de oír los discos al revés, ¿se acuerdan? Uh-huh. Los discos de acetato con aguja los corrías al revés, y había frases escondidas. Entonces había una de cuando Juan Gabriel cantaba, no la voy a cantar porque JC se enoja, querida, hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Si lo echabas para atrás, decía, Belcebú, vas a quitar a Jesús. Eso era lo que se oía al revés en esa parte. Además, de la mira, canción. Entonces, ya está comprobado que no manches. O sea, pero ya está comprobado que el cerebro no tiene esa capacidad para escuchar las cosas al revés. O sea, bueno, de manera inconsciente, lo que sí puedes hacer es que estén en otras frecuencias, eso sí lo puedes captar, pero escuchar mensajes así, no. Hay que decir que sí, por ejemplo, en los rituales satánicos, una de las prácticas es recitar el Padre Nuestro invertido, digamos. Rezan, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en el infierno y así. Y algunas frases también en reversa. El famoso pentagrama es muy famoso en el satanismo, pero ya el querido Tom Hanks nos dijo en no me acuerdo si fue en el Código Da Vinci o en Ángeles y Demonios, que pues no, ese es un símbolo pagano que viene desde los tiempos romanos y antes, y que tiene que ver con la divinidad femenina y con la naturaleza, ¿no? Y muchas otras rituales y cuestiones, porque también ese es el problema, que cómo se practique el satanismo, ¿no? Tiene sus rituales, se habla de sacrificios, de sangre, de ofrendas, de animales. Entonces quizá ahí sí, a lo mejor podríamos ya estar entrando a una parte un poquito más oscura. Ahora, lo que comenta Charlie, por ejemplo, pues no, evidentemente yo no creo en esas teorías conspirativas, pero tampoco, digo, no específicamente en ellos dos, pero no se me hace tampoco descabellado, ni aquí en México, ni en Estados Unidos, por ejemplo, digamos en Hollywood, en la industria musical, que existan ese tipo de creencias y de prácticas en sociedades secretas que también están muy ligadas con
rituales y con sacrificios, Illuminatis y Skull and Bones y en fin, etcétera, etcétera. Y también aquí en México, por ejemplo, el crimen organizado está muy ligado con esas prácticas, con satanismo, y hay que recordar que tenemos la Santa Muerte también, que es parte, también toca como ese tipo de puntos, ¿no? Como que se juntan en algún punto, pero creo que lo de la Santa Muerte es algo distinto. Sí. Es algo distinto. Ya es más como local, es como de este lado del planeta, porque en Estados Unidos no hay mucho ese tipo de cosas. En México sí, en México proliferan ese tipo de cuestiones, como en Catemaco, ¿no? En Catemaco, o sea, que Catemaco dicen que es que es como la cuna del satanismo. Uh-huh. En un fíjate, en un reportaje curioso que me encontré en el País, dicen que precisamente Catemaco es de los lugares más fuertes para hacer ese tipo de rituales, satanismo, brujería, todo ese tipo de es correcto. de creencias, pues ahí es como la cuna, ¿no? Pero no solo creo que sea. Aquí en México conocemos, cierto o no, el término narcosatánico. Sí. Sí, era lo que decíamos hace rato, claro. Ahí está. Sí, sin meternos mucho en ese tema. Sí, sin meternos demasiado. Nada más mencionarlo. Y también políticos satánicos, también seguro. Sí, un actor en Televisa hablaba de que esa empresa estaba llena de, yo no creo demasiado, pero así decía él, que todos eran satánicos en Televisa, que había sacrificios, que mataban animales y le sacaban el corazón y una serie de cosas ahí medias raras, porque además fue un escandalazo, ¿te acuerdas? Un escandalazo. ¿Tú te acuerdas de ese episodio? Me lo recordaste ahorita. Que salió en las noticias y que se decía, y él, porque él dio declaraciones. ¿No se llamaba Pedro algo? Sí, era el que hacía pistachón. Correcto. En Odisea Burbujas, ¿no? No lo vamos a mencionar. Pero se aventó unos rollos ahí bastante raros, ¿no? Hablaba de Ernesto Alonso, actor, productor de telenovelas. En Televisa había 2 productores de telenovelas. En la época dorada de las telenovelas de Televisa había 2 productores. Valentín Pimstein, correcto, era el que hacía los melodramas de todos conocidos. Muchacha buena se casa con hombre bueno, pero su mamá no lo quiere y al final son felices. Básicamente, ¿no? La telenovela que ustedes me digan de aquellos tiempos la produjo Valentín Pimstein. Y el otro era Ernesto Alonso, que tenía otro tipo de enfoque. Él hacía telenovelas históricas, hacía telenovelas ahí medio con temas mucho más profundos, mucho más culturales, si quieren, ¿no? El vuelo del águila, el carruaje y todas esas históricas de la independencia, de la revolución, etcétera, etcétera. Pero un día a Ernesto Alonso, que la verdad era un visionario, era un gran productor para la época, se le ocurrió hacer El Maleficio, que era una telenovela de terror, que causó sensación en todo el país, tuvo unos ratings impresionantes, teniendo en cuenta lo que decíamos en el episodio pasado, ¿no? Que o veías el Canal 2 o apagabas la tele, no había otra cosa. Ahorita usted tiene cientos, la verdad, N cantidad de ofertas televisivas, ¿no? En todos lados. Pero bueno, El Maleficio era una telenovela de terror, y Enrique de Martino, que era el personaje principal, interpretado por Ernesto Alonso precisamente, era el diablo, para decirlo fácil, ¿no? Era tenía un gemelo, ¿no? Y tenía un gemelo, sí. Entonces él interpretaba al diablo. Eso le valió muchísimas críticas a Ernesto Alonso, una telenovela muy exitosa, pero también los conspiranoicos decían que fue una telenovela muy exitosa, pues porque se le habían comprometido al diablo, se le habían dedicado a Satanás, por eso tuvo el éxito que tuvo. Entonces, pues vaya usted a saber, ¿no? Fue un escandalazo, como dicen las declaraciones de este cuate. Embarró a todos, o sea, le puso mierda al ventilador bonito y los embarró a todos. Pero bueno, si quieren ustedes
saber más, pues échense un... Ahora, como decía JC, cuando hablábamos de los músicos, es un poquito diferente, pero tiene conexión, ¿no? Porque ahí estamos hablando de personas que hacen cualquier tipo de ritual, sea satánico o no. El chiste es que se allegan a alguna práctica para lograr éxito, fama, dinero, fortuna, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso puede ser en cualquier ámbito, en el político, o vida en el eterna. o vida eterna, político, deportivo, en los espectáculos, en donde sea. Entonces tiene su punto ahí de conexión, pero también tiene su punto de diferenciación, ¿no? Regresando rápidamente, porque yo creo que ya nos vamos a ir, ¿no, compañeros? Sí. Sí, yo creo que... Nada más mencionar la Wicca, que se volvió muy famosa y todavía tiene su auge y sus seguidores. Es una religión sincrética neopagana moderna, vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Y fue desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX, presentada al público en el 54 por Gerald Gardner, que curiosamente Gerald Gardner conoció a Edward Alexander Crowley y entonces absorbió del conocimiento de este personaje y lo desvirtuó un poco y entonces creó la Wicca. ¿Y quién era Edward Alexander Crowley? No podemos irnos sin hablar de este personaje en el satanismo, que conocido como Aleister Crowley, cuyo apodo era Frater Perdurabo o la Gran Bestia 666, el Mago Negro también lo conocían, nacido un 12 de octubre de 1875 en Hastings, Sussex, y muere el 1 de diciembre de 1947. ¿Quién era Crowley? Era poeta, escritor, pintor, alpinista, mago ceremonial, ocultista, en fin, lo que se les ocurra. Este cuate, de hecho, tuvo varias excursiones como alpinista muy importantes, donde estuvieron en riesgo la vida de él y de sus compañeros. Pasó días arriba de montañas, bajo situaciones extremas. Fíjense nada más, llegó a vivir en Londres, París, Nueva York, El Cairo, Cefalú, recorrió China, India, Ceilán, Birmania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, España, Francia, Italia, Suiza, México, Canadá, Chile, Argentina, entre otros. Sí, de hecho aquí en México vivió en la colonia del Valle. Y todo el conocimiento que tenía... ¿Rudy? No, Rudy ya está dormido. Rudy está dormido. Le dio miedo y se fue, ahí dejó las batacas. Bueno, y fundó la Ordo Templi Orientis, perteneció a la Orden Hermética de la Aurora Dorada. O sea, realmente era un tipo con un cerebro brillante, la verdad. Brillante, sí. Pero se enfocó precisamente hacia este tipo de cuestiones ocultas y satánicas, y se dice que las llegó a dominar bastante bien, porque de hecho Jack Parsons, que fue un ingeniero científico que trabajó para varias empresas norteamericanas e instituciones muy reconocidas, también se metió por ese camino y trató de replicar algunos rituales de Aleister Crowley, y él mismo le dijo que no se metiera en esas cosas porque eran muy profundas y muy peligrosas. Entonces Aleister Crowley, de hecho, pues asesoró a Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Le dijo, esta es una guerra no únicamente de hombres, sino de símbolos, y entonces le dio la B de victoria para combatir la esvástica nazi, entre muchas otras cosas. Pero sí es un tipo oscuro que tiene ahí muchos aristas, pero muy interesante el personaje y su vida, y es uno de los grandes satanistas reconocidos. Sí, entonces, y muchos artistas y todo le rindieron culto, le dedicaron canciones, hicieron también una película por ahí, o sea, fue como un parteaguas, ¿no? De ese tipo de ideología, filosofía, lo que haya sido. Ozzy Osbourne, por ejemplo, escribió Mr. Crowley, fue incluida en el álbum de debut de Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz, y es una de sus canciones más populares.
Por ejemplo, el álbum del Sargento Pimienta de los Beatles, ahí tiene a Aleister Crowley en la portada, ya ven que es un mosaico de infinidad de personajes, pues ahí está la bestia. La banda sueca Ghost también utilizó una fotografía de Crowley como inspiración para la portada de su quinto álbum, Impera, y etcétera, etcétera. Es un personaje que quedó ahí para la historia y el imaginario popular. Pero sí, dentro del satanismo no podíamos dejar de hablar de él, que pues podría merecer un episodio completo, como muchos otros personajes que tenemos ahí pendientes y atorados. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, como dato curioso, ya nada más si quieren de mi parte, dato curioso, fíjate, las 8 películas que recomienda la Iglesia de Satán, esta fundada por Levi. Se publicó en 1990 La Iglesia de Satán, Historia de la religión con peor reputación. Un libro escrito por Blanche Barton que recogía pues ahí cronología y preferencias de esta organización de Anton LaVey. Y ahí hay 8 películas y también libros que recomienda esta organización. Fíjate, Dinero caído del cielo, de 1981, un musical de los años 80 encabezado por Steve Martin. Número 2, Blade Runner de Ridley Scott, de 1982. 3, Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, del 2000. 4, Extraños en un tren, del 51, de Alfred Hitchcock. 5, El Vengador Anónimo, con Charles Bronson, ¿se acuerdan? Charles Bronson. Charles Bronson. Del 74. El Tesoro de la Sierra Madre, una aventura de John Huston, de 1948. La 7, Cuando el destino nos alcance, con el gran Charlton Heston. Gran película también. Digo, todas las que estás mencionando, pero Cuando el destino nos alcance es una joya. Pero ¿estás de acuerdo que no tiene nada que ver con satanismo? No. Sí, no. Y la número 8 es la única. La semilla del diablo, de Rosemary Baby, de Roman Polanski, del 68. Esa tiene una historia que podríamos hacer un programa completito alrededor. También, sí, también. De Roman Polanski. Y bueno, ya ves que yo mencioné hace poco La Novena Puerta, que también es de Roman Polanski, que vino después. Entonces también es un director que le encantan estos temas del diablo, ¿eh? Sí. Y lo que le pasó. Y lo que le pasó, por supuesto, hay que decirlo, ¿no? A Sharon Tate, pues la mató la familia Manson. Correcto. Ahí en su casa, así que, pues sí, Correcto. por eso digo que es toda una historia ese asunto de la película de La Semilla del Diablo, ¿no? Y fíjense, compañeros, para rematar, una nota de febrero del 2023. El total de personas en Inglaterra que se identifican como satanistas experimentó allá en Inglaterra y en Gales un marcado aumento entre 2011 y 2021. La cantidad de jóvenes interesados en el satanismo, según la Oficina de Estadísticas Nacionales, experimentó un aumento de 167% entre 2011 y 2021, al pasar de 1,893 adherentes o practicantes a 5,054. Es un fenómeno bien interesante. 5,000. Y en paralelo, en ese mismo periodo, la cifra de cristianos disminuyó de 33,3 millones de personas, equivalentes al 59% de la población nacional, a 27,5 millones, es decir, el 46,2%. Sí, por eso digo que algo está sucediendo ahí. Digo, lo hemos dicho muchas veces aquí, la Iglesia Católica está perdiendo adeptos, ¿no? Entonces está perdiendo fuerza. La gente sin duda está la gente ya pensando diferente, ¿no? Y a veces, quién sabe si bien o mal, como bien lo dijimos desde el inicio de este podcast. Pero diferente, claro. Pero diferente. O sea, se le está abriendo otra visión de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y insisto, ustedes pueden pensar, creer y hacer lo que se les antoje, siempre y cuando no dañen. No lastimes a terceros, no dañen a terceros. Exacto, no dañen a terceros. Entonces usted haga lo que se le antoje, crea en lo que quiera, adore a quien usted quiera, pero no le haga mal a los demás. Y usted, nuestros amigos del misterio tienen la mejor opinión sobre este tema, ¿eh? Y como siempre, todos los que tratamos aquí. Y si llegaron hasta acá,
pues escriban aquí abajo, me lleva el diablo. Exactamente, mi querido Charlie. Sí, es que de mera casualidad llegaron hasta acá. Me lleva el diablo. Muy bien, compañeros, pues algo más que tengan atorado ahí en sus gargantas profundas. ¿Qué pasó? No, nada. Nada. No, nada. Bueno, sí quedó ahí mucha información, ¿no? Pero no, creo que por el momento este fue un buen capítulo de Satán. Sí, así fíjate, es. Yo quiero de verdad agradecerles y ya despedirnos, pero agradecerles porque fue una plática bien sabrosa, bien rica. No saben cómo disfruté este episodio. A pesar de que no es uno de mis temas favoritos, pero lo disfruté mucho. Y fue sugerencia del querido guerrero del misterio. Que siempre tiene grandes ideas. Muchas gracias. No, estuvo chido. La verdad es que estuvo bien. Estuvo muy rico. Es un tema bastante amplio. No solo tiene aristas, tiene muchísimos subtemas y cada subtema tiene sus aristas y todo, pero creo que da para más, pero creo que hasta aquí la dejamos porque ya nos extendimos. Mi querido Charlie. 5 picos. Antes, espérate, Edgar. A ver, bueno. De irnos, ahora tú, a ver, ahora qué, man. Es que aquí tengo una estrella de 5 picos, que es donde se hacen los rituales satánicos. Y Edgardo tiene una anécdota que nos puede platicar, que tiene que ver con algo así. Sí fuiste tú, ¿no? El que nos platicó que un día llegó a una casa y después quitaron el piso y había una estrella ahí pintada en la sala. No, bueno, yo lo que comenté es que en mi casa, cuando vivíamos en Echegaray, estaba ocupada por unas señoras. Esa exactamente. Cuéntanos. Bueno, estas señoras eran 3 generaciones, si no mal recuerdo, era abuela, mamá e hija. Y no querían salirse y hubo ahí un problema legal, entonces total que mi familia tuvo que entrar, pues digamos que a la fuerza, las desalojaron y cuando ya tomó mi familia posesión de la casa, pues empezaron a ver, a inspeccionar y pues van encontrando frascos con alcohol y con cosas adentro, bolas de pelos, de cabellos, algunos pentagramas en el piso, en las paredes, todo muy sucio, lociones, calderos, y pues... Una belleza, ¿no? Vaya usted a saber qué pasaba allá adentro en esa casa, pero inmediatamente mi familia hizo primero una limpia física y luego una limpia espiritual, trajo a un padre a bendecir y todo, y aún así, después, cuando tomamos ya posesión de la casa y empezamos a vivir en ella, ya les he contado también la otra historia, que mi hermana en su cuarto de repente decía que veía una sombra, un hombre parado en la puerta de su cuarto, de su recámara. Era un encapuchado como un tipo sacerdote completamente negro y no le veía la cara y nada más con el dedo le hacía así en las noches. Así como entonces pues mi hermana obviamente no le costaba mucho trabajo dormir y hasta que le dijeron a mi mamá que había ahí una presencia y que pusiera, creo que me parece que colgara un sol en la pared de las escaleras y pues, santo remedio. Ya vámonos porque ahora sí ya me dio miedo. Gracias por compartirnos la historia. Me acordé así de bote pronto. Un placer, mi querido Charlie, un placer estar con ustedes, con todos nuestros amigos del misterio. De verdad disfruté mucho este episodio. Gracias, mi querido Charlie Pérez. Gracias a ustedes. Es un placer. Por aquí nos vemos el próximo jueves o viernes o el fin de semana o a ver qué día. El día que estén escuchando esto, ese día nos vemos. Exactamente. Mi querido JC, pues muchas gracias. Un placer. Qué sabroso. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por este bonito podcast, este gran tema que la verdad es que estuvo chido. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio, que también va a estar interesante. Al parecer vamos a pasar como de lo maligno a la fantasía ciencia ficción. Al parecer, pero todavía no tenemos nada todavía no está exactamente. Pero también hay que recordarles que suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse también al canal de Fórmula. Estamos
leemos todos los comentarios buenos, malos, todos, va a haber credencialización. Ya no cabemos, somos muchos ya, somos millones. Acuérdese de la credencialización, interesante que vamos hay varios a tener, apuntados, ¿no? Ya hay varios apuntados. Y no crean que se nos olvida, no crean que se nos olvida. Estamos trabajando en... No se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar. Sí, no. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, querida comunidad del misterio, como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes. Soy Edgardo Morones. Esto fue Fórmula del Misterio y nos vemos la semana que entra. Cuídese mucho y busque misterios. Fórmula del Misterio.